Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa semanal de seguridad y salud en el trabajo. Hoy hemos querido contarles la historia de Jorge Eduardo Infante, un trabajador de la empresa de energía de Boyacá, quien murió a raíz de un accidente laboral mientras realizaba mantenimientos a redes eléctricas en el municipio de Paz del Río. Jorge Eduardo recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte. Los invitamos a que analicemos juntos lo sucedido y las consecuencias derivadas de esta difícil situación que se hubiese podido evitar. Hola a todos, efectivamente hoy les vamos a contar acerca de la sentencia 3065 de 2018, que trata de la decisión de la Sala frente al recurso de casación interpuesto por la empresa de energía de Boyacá, frente al proceso instaurado en su contra por parte de la señora María del Vaca y sobre la sentencia que se definió en el año 2011 por el accidente de trabajo del señor Jorge Eduardo Infante ocurrido en 2001. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? La señora María Delcy cita a juicio a la empresa de energía de Boyacá por el accidente de trabajo de su esposo, en el que falleció en 2001, y lo que solicita es lo siguiente: que se declare la existencia de un contrato de trabajo que terminó con la muerte del trabajador, que se declare culpa patronal y responsabilidad plena, y que se condene al pago de perjuicios materiales y perjuicios morales. La señora aduce que el resumen de los hechos es: ella contrajo matrimonio en 1996 con el señor Jorge Eduardo Infante, tuvieron 4 hijas, convivieron juntos hasta el día de su fallecimiento como consecuencia del accidente de trabajo. El accidente fue una descarga eléctrica porque estaba interviniendo un punto. La descarga le causó la amputación de miembro superior izquierdo y miembros inferiores, y posteriormente una falla multisistémica que le causó la muerte el 10 de octubre de 2001, 2 días después del accidente de trabajo. La señora María Delcy reconoce que la demandada, la empresa, contaba con un programa de salud ocupacional, sin embargo no dio cumplimiento a todo lo que allí estaba establecido, y que eso fue lo que le generó la muerte al trabajador en el accidente de trabajo. Ella argumenta que había una mala construcción en las redes, que no había suficiente personal en la cuadrilla el día del accidente y que no había planos eléctricos actualizados para que el señor Jorge Eduardo conociera exactamente la red que tenía que intervenir. En su defensa, la empresa aduce que fue culpa exclusiva del trabajador por negligencia y por imprudencia. Propone una disminución de la indemnización del pago, teniendo en cuenta que la administradora de riesgos laborales a la que la empresa lo tenía afiliado realizó un pago por perjuicios materiales. Finalmente, después de todo esto, la sentencia de primera instancia se condena a la empresa a hacer un pago de 40.800.000 pesos a cada una de las demandantes por perjuicios morales. El caso pasa a una segunda instancia porque las dos partes apelan. En la apelación surgen 3 problemas jurídicos a resolver. Primero, si hubo culpa patronal o no. Segundo, si se debe reducir la indemnización por concurrencia de culpas. Y tercero, si se debe reconocer perjuicios materiales. Al respecto, frente a si hubo culpa patronal o no, se recogen testimonios y se evidencia que efectivamente sí hubo culpa patronal por error de diseño, porque no había un mapa actualizado de la red eléctrica y porque no había suficiente personal el día del accidente. Frente al tema de concurrencia de culpas, el trabajador está en una posición del riesgo, se puso en una posición de riesgo porque faltó a los procedimientos establecidos en las reglas de oro de verificar que no había suministro de energía en el punto que iba a intervenir, ya que no utilizó un aparato que se llama CATU, que deben hacer uso antes de entrar a intervenir cualquier punto de energía. Y frente a si se deben reconocer perjuicios materiales, se revoca la absolución que se había emitido en primera instancia, ya que la ARL es un sistema de responsabilidad completamente diferente que no exime a la empresa de asumir su responsabilidad por pagos por perjuicios materiales. Con base en estos hechos, la decisión de segunda instancia es condenar a la empresa y le pone un pago por perjuicios materiales por 139.203.284 pesos. Con base en esto, la empresa interpone un recurso de casación, que es la sentencia de la que estamos tratando en este momento. Finalmente, ¿cómo se resolvió? En este recurso de casación, la empresa busca revocar la sentencia emitida en 2011 y ser absuelta por todo concepto. Específicamente, solicitan reducir a un 70% la indemnización por perjuicios materiales, teniendo en cuenta la culpa del trabajador, y excluir de la liquidación a una de las hijas del trabajador por haber cumplido la mayoría de edad. Para hacer esto, interpone 3 cargos. Los 3 cargos en los que se basa son: primero, que en la segunda sentencia se culpó a la empresa, se asumió que tenía la responsabilidad total del accidente y no se tuvo en cuenta que también hubo culpa del trabajador. La respuesta ante esto es que efectivamente se comprobó que el número de trabajadores no era completo, que los mapas no estaban actualizados, los planos de las redes eléctricas, y por ende la empresa tuvo fallas como tal en la prevención de los riesgos que debía aplicar a sus trabajadores.
Un segundo cargo en el que la empresa se basa es en que se tenga en cuenta la concurrencia de culpas, es decir, que el porcentaje del pago de la indemnización por perjuicios materiales sea disminuido teniendo en cuenta que el trabajador también tuvo responsabilidad en el accidente de trabajo. La respuesta frente a esto es que hubo negligencia de la parte de la empresa, lo cual incrementó el riesgo al que se expuso el trabajador y se generó el accidente de trabajo. Estos dos primeros puntos se tratan, digamos que de manera similar para llegar a la conclusión, pues que por tema de concurrencia de culpas no es viable disminuir la indemnización por perjuicios materiales. El tercer cargo que expone la empresa es que se excedió en esta sentencia la liquidación de los perjuicios materiales, ya que se tuvo en cuenta una de las hijas de él posterior a se hizo el cálculo teniéndola en cuenta posterior al cumplimiento de la mayoría de edad, cuando la responsabilidad o la obligación de cuota de manutención es hasta los 18 años. Sin embargo, la ley también expone que hasta los 25 años se deben garantizar estos derechos a los hijos de los beneficiarios. Por lo tanto, digamos que no prospera esta solicitud, ya que se dice que así no se le hubiese hecho el pago a la hija mayor de edad, este pago tendría que haber sido distribuido entre las demás hijas. En conclusión, en esta sentencia, la sentencia es que no casa el recurso de apelación interpuesto por la empresa, por lo que se mantienen las sentencias anteriores y se obliga a la empresa a asumir la responsabilidad del caso, haciendo todos los pagos establecidos. La doctora Diana Rentería, experta en normatividad, nos explica las obligaciones y deberes del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo reflejados en la sentencia. Bueno, en Colombia, en materia de obligaciones y deberes, tanto para empleados como empleadores, existe una gama de normatividad, iniciando con el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 57 y 58, la resolución 2400 en los artículos 2 y 3, en el decreto 1295 del 94, en sus artículos 21 y 22, los cuales tuvieron una reforma con la ley 1562 del 2012. También en última tenemos el decreto 1072 del 2015, en los artículos 22, 42, 215 y en el artículo 22, 468, relacionados con esas obligaciones que cada una de las partes debe cumplir. En este orden de idea, todas las empresas, las cuales los empleados dependen totalmente de ella, porque tienen la modalidad de su contrato así lo establece, como es el caso del señor de la empresa de energía de Boyacá, que tenía un contrato a término indefinido. Entonces esa empresa tiene la obligación de que, además de tener un afiliado a Seguridad Social y pagar puntualmente, tener ese programa de salud ocupacional para la época, que ahora sería el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, tiene una obligación que es suministrarle al trabajador todos sus elementos, materia prima e instrumentos para llevar a cabo una labor para la cual es contratada el trabajador. Además, debe tener en cuenta de que toca capacitar, entrenar e instruir al trabajador en base a ¿qué? A los riesgos y peligros a la cual está expuesto en la ejecución de la tarea. Además, se debe instruir en las metodologías, en los programas y en las estrategias de seguridad para mitigar, para corregir y para prever esos riesgos, con el objetivo de ¿qué? De que no se presenten enfermedades laborales ni accidentes de trabajo. También está en la obligación el empleador de programar y ejecutar y controlar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos en el programa ahora llamado Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, es de suma importancia también que, además de implementar esas
estrategias, se debe tener una verificación del cumplimiento de cada uno de esos requisitos para así poner en marcha un plan de mejora continua de ese sistema. Por otra parte, entonces, el trabajador tiene la obligación de cumplir con las órdenes y las instrucciones que se le impartan para el cumplimiento de su labor de manera segura. Y eso implica que cumplir con la normatividad, con los reglamentos y los requisitos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora escuchemos la opinión de la gerente de la empresa de energía SA acerca de la importancia que tiene esta sentencia para su empresa. Gracias por invitarme a este espacio y darme a conocer esta sentencia que va a ser muy útil para mi empresa, que también trabaja con energías peligrosas, que como ustedes saben es una actividad de alto riesgo. Lo primero que voy a hacer mañana es mejorar el sistema de gestión en lo que corresponde a los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de estas líneas. Buscar nuevas metodologías que nos lleven a minimizar este riesgo, como las 5 reglas de oro que sirve para desenergizar la tensión. También tomar conciencia de los sobrecostos que traen estas indemnizaciones. Nos disminuyen la rentabilidad de la compañía, pero también nos queda un sentimiento de culpa por haber dejado a una familia sin padre, ese padre que lo era todo para esos hijos. Lo otro sería planear siempre estas actividades, estos trabajos, teniendo en cuenta los elementos de protección, cuántos hombres van a mandar, todo lo que se necesita para hacer esto con calidad. Y recuerden que con la energía no se juega. Terminamos con la opinión de la doctora Delva Hernández, especialista en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Después de haber realizado un análisis minucioso por la demanda establecida por la señora María Delcy Vaca en contra de la empresa de energías de Boyacá por el accidente laboral de su esposo, el señor Jorge Infante, sucedido en el año 2001, en el cual él falleció, se pudieron establecer 2 responsabilidades, una por parte de la empresa y otra por parte del señor Infante, del cual de este proceso se obtuvieron unos resultados a favor de la familia del señor Infante, del cual nos parece un veredicto justo. ¿Por qué nos parece justo? Porque a pesar de que la empresa de energías de Boyacá tenía diseñado e implementado su sistema de seguridad y salud en el trabajo, cometió algunos errores. No hubo buena comunicación, no hubo buena orientación, no hubo una buena capacitación, no hubo actualización de la estructura de sus redes eléctricas, no hubo en ese momento en llevar a cabo esa tarea todo el personal suficiente para desarrollar de la mejor manera esta labor. Por lo tanto, estos son errores que conllevaron al deceso del señor Infante, aunque también se pudo establecer que el señor Infante no realizó adecuadamente los procedimientos y los protocolos para desempeñar su tarea. En este caso podemos comprender que omitir obligaciones y responsabilidades nos puede llevar a muchos problemas, tanto para la empresa como para los trabajadores y los familiares. El mensaje es muy claro y es muy concreto. Todas las empresas deben diseñar e implementar de una manera correcta su sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se corrijan errores, con el fin de que se prevengan accidentes, con el fin de que se prevengan riesgos y los trabajadores estén bien cuidados en su seguridad y en su salud. Hay un ciclo que se puede establecer o se puede desarrollar un ciclo de mejora continua para que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo se pueda realizar de una manera eficiente. Ese ciclo consiste en 4 actividades. Las 4 actividades son planear, hacer, verificar y actuar. Si nosotros practicamos este ciclo de mejoramiento continuo, seguramente evitaremos muchos accidentes de trabajo. Seguramente nuestros trabajadores estarán más seguros, estarán más
atentos a desarrollar sus tareas, utilizarán mejor sus procedimientos, sus protocolos, y así evitaremos accidentes graves y mucho más pérdidas humanas. Entonces, en concreto, la responsabilidad es de todos, no únicamente de la empresa, también de los trabajadores. Esto nos conlleva a reflexionar mucho, a tomar conciencia y actuar con mayor responsabilidad, tanto empresa como trabajadores. Actuemos con responsabilidad y así evitaremos problemas a futuro. La seguridad y salud en el trabajo debe ser una cultura de todos los miembros de la organización. Y recuerden que La seguridad del trabajo es responsabilidad de todos. hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su sintonía.